Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muchas gracias por escuchar este programa y estamos en estos programas de preguntas y respuestas porque qué interesante es hacer preguntas y recibir respuestas sencillas, claras, que nos ayuden a tener un poco más de cultura cristiana, de fe o simplemente de cuestiones culturales en lo que se refiere a fiestas religiosas, a personajes como los santos, a santuarios y otras cosas más. La primera pregunta de hoy, y esta va referida especialmente a la Virgen María, dice, ¿cuántas vírgenes hay? Bueno, algunas personas se confunden por la diversidad de imágenes de la Virgen María, pero fíjense que todas ellas representan a una sola mujer, la que fue madre de Jesucristo. Los pintores y escultores, sin embargo, han representado a la Virgen María de distintas maneras para rendirle un homenaje y hacerla sentir más cercana a los fieles. Así la han pintado con diversos colores de piel y de cabello. Por eso encontramos imágenes de la Virgen María rubia, con cabello negro, con cabello chino. La han pintado también de color morenito o más oscuro. Si tú vas a África, por ejemplo, las imágenes de la Virgen María en África son totalmente negras, con cabellos rizados, y el niño Dios también lo representan de esa manera. No es que haya sido así la Virgen o el niño, es simplemente para que la gente la sienta más cercana, como de su familia. También los pintores y los escultores la han vestido con diferentes ropajes y en diferentes posturas. Por ejemplo, los carmelitas visten a la Virgen María como se visten ellos. ¿Cómo se visten los carmelitas, los monjes y monjas carmelitas? Con una túnica café, con el escapulario y una capa blanca. Pues así visten a la Virgen. Los dominicos, que fueron los que son reconocidos como inventores del rosario, pues van a vestir a la Virgen María también como su gusto les hace vestirla, y le van a poner un rosario en la mano. También, de repente, tú puedes ver que en Zapopan o en otros lugares se viste a la Virgen María de acuerdo al ropaje que la señora que va a donar el vestido le quiere hacer, ¿no? Así que esto va creando distintos ropajes en ella. También la Virgen puede tener distintas posturas. Por ejemplo, puede estar de pie, con el niño Jesús en las manos, o simplemente sin el niño Jesús. Puede estar también en oración, así que hay distintas posturas. Pero que te quede claro, también hay imágenes de la Virgen que tiene que ver con lugares particulares donde se aparece o donde se venera. Por ejemplo, en Fátima, ¿cómo le llaman a la Virgen? Pues Virgen de Fátima. Y en Lourdes, pues la Virgen de Lourdes. Allá en Jalisco, la Virgen de Zapopan, de San Juan de los Lagos. En Oaxaca, pues el pueblito Juquila, pues hace que se le llame la Virgen de Juquila, pero siempre se trata de la misma Virgen María. Así que no hay muchas vírgenes, es solamente una, con distintos atuendos, distintas características para hacerla sentir más cercana o simplemente para mostrarle nuestro afecto. La siguiente pregunta, ¿qué son las advocaciones? Fíjate, advocaciones con B chica, marianas. A una persona se le puede llamar de diversas maneras y darle diversos títulos. Por ejemplo, voy a ponerte mi caso. A mí, ¿cómo me llaman algunas personas? Algunas me llaman Pepe. Por ejemplo, quienes me conocieron de chiquito, mi papá o mi mamá, cuando me llaman, me dicen Pepe. Algunas personas que me conocieron con mi nombre, pues me llaman José de Jesús. Algunas otras personas que saben que soy sacerdote me dicen Padre José o simplemente Padre. Son distintas maneras de llamarme. Mis alumnas o alumnos que tengo en la universidad,
me llaman maestro. Fíjate, maestro José, padre José, Pepe, o en Italia cuando estuve estudiando, pues era don Giuseppe, porque allá los sacerdotes les llaman don, y pues porque allá el nombre de José se dice Giuseppe. Son distintas maneras de llamarme, pero soy la misma persona. Cuando invocamos a la Virgen María o nos referimos a ella con distintos nombres, se trata de diversas advocaciones. Estas advocaciones pueden ser motivadas por un momento en la vida de la Virgen. A ver, por ejemplo, veamos el momento de su concepción. Entonces le dice la gente a la Inmaculada Concepción. A ver, la etapa de la infancia de la Virgen cuando ella era chiquita. Pues le dicen la Divina Infantita. A ver, otro momento de la vida de la Virgen, el momento en que está junto a la crucifixión de Cristo, llena de lágrimas, de dolor, pues le llaman la Dolorosa. Las advocaciones también pueden ser motivadas por el lugar donde se venera o donde se apareció la imagen, y ya hemos dicho la Virgen de Lourdes, de Fátima, de Zapopan, de Juquila. Otra causa de las advocaciones son los elementos que la acompañan en su representación. Si la Virgen tiene un rosario en las manos, ¿cómo le vas a llamar? Virgen del Rosario. Si la Virgen tiene una rosa en la mano, pues la Virgen de las Rosas. Si la Virgen está sobre el Monte Carmelo, pues la Virgen del Carmelo. Si la Virgen tiene un pajarito en la mano, como en una imagen que está en la catedral, pues la Virgen del Pajarito, porque acuérdate que un pajarito, en el símbolo del arte, representa las almas. Y si la Virgen tiene un pajarito en la mano, representa tu alma que está protegiendo. Por otra parte, no faltan tampoco los nombres que provienen de la forma en que se representa. Por ejemplo, hay allá en Tepozotlán, en este ex colegio de los padres jesuitas que ahora es Museo del Virreinato, hay una imagen donde la Virgen María está sentada con un sombrero de ala como campesina, tiene un bastón en la mano, está sentada sobre una piedra y a los lados de ella hay muchos borreguitos. ¿La Virgen María fue pastora? No. Pero como le llamamos a Cristo buen pastor porque es el que cuida a las ovejitas, también a la Virgen María, por cariño, se le ha llamado también la Divina Pastora. También, ¿cómo le llamarías tú a una imagen donde la Virgen María está con una corona? ¿Y qué tal que está, además, con la corona está sobre muchas nubecitas, acompañada de angelitos? Pues le podías llamar Virgen Reina del Cielo, ¿no? O cuando tenemos una imagen donde está la Virgen ayudando a los que están prisioneros. Hay que recordar que los encargados de ayudar a la gente de la cárcel antes eran los padres mercedarios o de la merced. Así que tú le llamarás a una imagen que tiene acerca a unos prisioneros o está orando por ellos, la Virgen de la Merced. Por ejemplo, así se le llamó a esta Virgen que estuvo colocada en la zona de cárceles de la Ciudad de México y donde después se construyeron los famosos mercados de la Merced. Allí estaban las cárceles en esta Ciudad de México. Finalmente, también hay otras invocaciones que se le dan a la Virgen María y las encontramos en la Letanía del Rosario. Cuando le llamamos, por ejemplo, Arca de la Alianza, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Rosa sin espinas, bien, pues son motivos distintos para llamarle a la Virgen María con mucho cariño. La siguiente pregunta es, ¿se aparece la Virgen María? Bueno, y es que de repente llegan muchas personas a decirle a uno, se me apareció la Virgen, y uno no sabe si creer o si tenemos que decir que aquella persona está un poco mal de sus facultades. La Virgen María, después de terminar su vida terrena, fue llevada ante Dios y vive eternamente en su presencia, donde intercede por nosotros. Sin embargo, Dios podría concederle la gracia de manifestarse a los fieles para ayudarles a obtener gracias y beneficios para su salvación. Las manifestaciones pueden ocurrir mediante visiones o apariciones. La visión sucede cuando la persona ve a la Virgen mientras los demás no pueden verla. Esto es posible porque Dios puede actuar en la retina o en el cerebro de la persona para que pueda ver lo que otros no ven.
Una aparición, en cambio, se da cuando son muchas personas las que pueden ver a la Virgen al mismo tiempo. Sin embargo, en cualquier caso, una visión o aparición no puede ser producto de un simple capricho humano, sino que tendría una razón especial para que la persona pudiera acercarse más a Dios para recibir algún mensaje particular de parte de Dios, ¿no? Pero sobre esto vamos a continuar hablando dentro de un momento. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Mayo es el mes dedicado a las mamás. Y si tú quieres que se aplique todo un mes de misas por tu mamá difunta, para dar gracias por sus beneficios y pedir por su eterno descanso, puedes solicitar las misas gregorianas en la parroquia de San Cosme y San Damián. Informes al 55 55 66 7744 y al 55 57 05 59 39. Anota a tu mamá y haz oración por ella siempre. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino. Es la mujer, María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En tu camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el Sábado Mariano aquí en Tu Camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Gracias por continuar con nosotros en este programa donde estamos respondiendo a algunas preguntas sobre la Virgen María y estábamos hablando de si es posible que se aparezca la Virgen o no, la diferencia entre una visión o una aparición, y si tú fueras el sacerdote de alguna parroquia y te llegara alguien a decir que se le apareció la Virgen, ¿qué harías? ¿Le crees o no le crees? Yo te digo que es muy difícil que la Iglesia pueda avalar una visión porque solo la persona que dice tenerla puede verla. ¿Cómo saber si realmente se trata de una visión y no de alucinaciones o enfermedades psicológicas? Por esa razón, cuando la Virgen desea que se le crea a las personas, generalmente deja una señal milagrosa. En todos los casos, es muy importante tener en cuenta que se trata de visiones o apariciones con alcances limitados para alguna persona, para algún grupo o para algún tiempo. Por ello, la Iglesia llama a esas manifestaciones revelaciones privadas. ¿Por qué se le aparece la Virgen a un país, a una persona o a un grupo? Pues porque tiene un mensaje seguramente para ese grupito o esa persona, pero no para todo el mundo. Por eso se les llama revelaciones privadas. Para que la Iglesia acepte esto, siempre deben estar en consonancia con lo que dice el Evangelio. No puede haber una aparición que esté contraria a lo que Cristo dice. La Virgen no puede contradecir a Cristo. Y el Evangelio es la revelación definitiva y válida para todos y para todos los tiempos en Jesucristo. Cuando hay una revelación privada, por ejemplo, alguien dice, es que se me apareció la Virgen y me dijo esto, ¿estoy obligado a aceptarla? No, no estamos obligados a aceptar revelaciones particulares. En cambio, sí estamos obligados a aceptar la revelación en Jesucristo, cuando Él vino al mundo, el Evangelio. Y alguien podría preguntar, oiga padre, ¿y por qué son tantas personas las que dicen que se les aparece la Virgen? Bueno, mira, hay dos razones desde mi punto de vista. Uno sería la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que hace que las personas escuchen voces que no son reales
o vean cosas que no son reales. Aquí se trataría entonces de una enfermedad, de un padecimiento de parte de la gente que podría tener una curación, pero no es una verdadera visión o aparición. La otra es un gran deseo. A mí me parece que son muchas personas las que quisieran tener una manifestación divina, que fueran tocadas por Dios, y esto hace que ante cualquier fenómeno extraño sientan, como dice el dicho, que la Virgen les habla. Hay personas, y te ha tocado ver de repente reportajes que están comiéndose un sándwich y de repente lo abren y el sándwich tiene así como con mostaza el contorno de la Virgen de Guadalupe y dicen, se me apareció la Virgen de Guadalupe. Oye, no, el contorno así con piquitos sí, pero ni la carita, ni las manos, ni todo, ni nada así. Si es un milagro, pues tiene que ser un milagro bien hecho. Si está nada más al aventón, pues eso no es un milagro. Es como si Cristo hubiera curado al ciego de nacimiento y le hubiera dicho, te dejo estos lentes porque la curación quedó a medias. O como si Cristo hubiera convertido el agua en vino, pero el vino hubiera quedado podrido. Pues yo creo que los milagros son milagros o no son milagros. Por eso es necesario tener cuidado con el sentimiento mágico de algunas personas que pretenden ver manifestaciones de la Virgen María en todo tipo de objetos como cazuelas, sartenes, alimentos, manchas de humedad o de aceite, de donde sacan que la Virgen de la plancha, que la Virgen de del sartén. En esas supuestas manifestaciones solo puede verse, como te he dicho, un cierto contorno, mientras que la imaginación y, por supuesto, la devoción tratan de ver lo demás. Pero recuerda, si la Virgen María o Dios se quiere manifestar, pues lo haría en una forma clara y patente. En todos los casos, cuando la gente dice que tiene visiones o apariciones, la Iglesia investiga profundamente y solo llega a aprobar el culto a imágenes basadas en apariciones cuando hay un mensaje que va de acuerdo a la fe y hay una prueba específica. La siguiente pregunta sería, ¿es obligatorio creer en todas las visiones o apariciones marianas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la fe de los creyentes está sustentada especialmente en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la reflexión teológica que hacen el Papa, los obispos, que presentan a la Virgen María como un modelo de fe. Por lo tanto, los fieles están obligados a creer en los dogmas sobre la Virgen. ¿Cuáles son estos dogmas? Que fue concebida sin pecado original, que no perdió su virginidad, que es madre de Jesucristo, Dios y hombre, y que fue llevada a los cielos después de su muerte. Estos son dogmas en los que tienes que creer. Sin embargo, aunque las visiones o apariciones puedan ayudar a algunos creyentes a aumentar su fe o su devoción, fíjate, los fieles no están obligados a creer en las apariciones. Y quiero insistir en esto, fíjate muy bien. Tú estás obligado a creer en los dogmas que te he dicho, que la Virgen fue concebida sin pecado, que no perdió su virginidad, que es madre de Jesucristo, Dios y hombre, y que fue llevada a los cielos después de su muerte. Oiga, padre, es que yo no quiero creer en las apariciones de Fátima. No creas, estás dentro de la iglesia. Es que no quiero creer en las apariciones de Lourdes o no creo en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Aunque no creas, estás dentro de la iglesia, porque las apariciones después de la Sagrada Escritura no son una cosa obligatoria. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la época de mayores apariciones marianas en el mundo? Bueno, miren, no debemos olvidar la importancia de las apariciones de la Virgen María en el Tepeyac en 1531, que enviaron un mensaje para los pueblos indígenas de México y del continente. Fíjense, en el siglo XVI. Sin embargo, con el inicio del siglo XIX, muy recientemente, comenzó una época de apariciones marianas cuya devoción es aprobada por los obispos locales y el Papa. La aprobación de la devoción no significa que se reconozca su aparición. Una cosa es que el Papa apruebe que se le rece a la Virgen como en el nombre de Virgen de Fátima o de Lourdes, y otra cosa es que el Papa
esté afirmando que sí se apareció de veras. Es algo totalmente muy distinto. Y en esta etapa de apariciones del siglo XIX te voy a mencionar las más importantes. En 1803, Catalina Labouré, una novicia, una religiosa de 23 años, recibió en París unas manifestaciones especiales que dieron origen a la devoción de la medalla milagrosa. Como Catalina Labouré se negó a dar testimonio, estas nunca fueron reconocidas oficialmente, pero la medalla se difundió por todo el mundo. La medalla milagrosa. En 1846, en otro pueblito de Francia que se llama La Salette, 2 pastores de 11 y 14 años vieron a la Virgen María llorando e invitando a la conversión. Ella les comunicó un secreto. En 1858, en Lourdes, Francia, una adolescente analfabeta de 14 años que se llamaba Bernadette Soubirous, Bernardita la conocen muchos, fue objeto de 18 apariciones. En 1917, en Fátima, Portugal, 3 pastorcitos de 10, 9 y 8 años vieron a la Virgen en 6 ocasiones y recibieron de ella 3 secretos. Todas estas devociones que te estoy mencionando se propagaron rápidamente y los fieles acudieron a los santuarios para venerar a la Virgen María, allá en La Salette, en la capilla de París, de la Medalla Milagrosa, en Lourdes, en Fátima. Lamentablemente también se propagó por el mundo el afán de tener visiones o apariciones. Todo mundo quería tener contacto con lo sobrenatural y sentirse elegido por la Virgen, a tal grado que entre 1928 y 1975, fíjate, estamos hablando de 50 años, se anunciaron 255 supuestas apariciones en varias partes del mundo. En Italia se habló de 83, en Francia de 30, en Alemania de 20 y en Bélgica de 17, por mencionarte algunas. A partir de 1975, las supuestas apariciones de la Virgen María han aumentado en forma considerable y no es extraño encontrar en cada lugar a personas que afirman haber recibido mensajes y revelaciones especiales, como este sacerdote medio raro que de repente allá en Michoacán dice que se le aparece la Virgen y que le dice que se va a acabar el mundo y que en aquel pueblo le llame la Nueva Jerusalén y que las mujeres vistan de largo y que los hombres de tal forma y que no dejen que entre nadie ni salga nadie del pueblo porque solamente los que vivan ahí se van a salvar. Llegó la fecha, no pasó nada y la gente sigue creyéndole a ese sacerdote que le llaman Papa en la Nueva Jerusalén. Muy interesante, ¿verdad? Sobre esto vamos a continuar hablando dentro de un momento. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Mayo es el mes dedicado a las mamás. Y si tú quieres que se aplique todo un mes de misas por tu mamá difunta, para dar gracias por sus beneficios y pedir por su eterno descanso, puedes solicitar las misas gregorianas en la parroquia de San Cosme y San Damián. Informes al 55 55 66 7744 y al 55 57 05 59 39. Anota a tu mamá y haz oración por ella siempre. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino. Con mucho gusto vamos a continuar en estos programas especiales, dando respuesta a todas las preguntas que ustedes como público se realizan constantemente y muchas veces no tienen alguien que les ayude a encontrar una respuesta.
Y es que no siempre encontramos al sacerdote en la parroquia con el tiempo disponible para hacer este tipo de preguntas, que era una visión, que era una aparición, si la Virgen María se podía aparecer, si estamos obligados a creer en todas las apariciones de la Virgen y cosas así. Y hoy nos llega una pregunta que pues tenemos que darle una respuesta mucho más amplia, porque la pregunta es: ¿cómo fueron las apariciones en Fátima? Fíjense que les voy a contestar en una forma lo más breve posible, pero les tengo que dar también algunos datos. Todo comenzó el 5 de mayo de 1917, cuando el Papa Benedicto XV, es decir, un papa que se llamó igual, pero como era el número 15 el que le tocaba llevar, pues fue el Papa Benedicto XV en 1917, cuando él invitó a todos los católicos del mundo para que se unieran en oración y así se pudiera obtener la paz por el motivo de la Primera Guerra Mundial. Afortunadamente, a los 8 días, el 13 de mayo exactamente, la Virgen María respondió con una revelación a 3 humildes pastorcitos. Esto sucedió en un campo llamado Cueva de Iria, en un pueblo de Fátima, Portugal. De ahí viene el nombre de Fátima. La Virgen eligió a 2 niñas y a un niño. Lucía era la mayor, ella tenía 10 años. Francisco tenía 9 años, el único hombre del grupo, y Jacinta, la otra pastorcita, tenía 7 años. 10, 9 y 7 años. Ninguno de ellos era adolescente, ninguno de ellos estaba contaminado con estas ideas que a veces se suelen tener por, digamos, cosas raras que de repente se leen, o simplemente rebeldías ante una situación determinada. No, los niños perfectamente limpios. Francisco y Jacinta eran primos de Lucía. Los 3 ayudaban mucho a los pobres y constantemente hacían oración a la Virgen María. La primera aparición, que estamos diciendo fue el 13 de mayo exactamente, se dio al mediodía. Mientras ellos estaban rezando el rosario, vieron que sobre un árbol, esto sucedió fuera de la población, de la ciudad, mientras ellos estaban cuidando ahí un poquito de sus actividades, vieron que en un árbol estaba apareciendo algo muy extraño, pusieron atención, y en la parte de ese árbol apareció una señora vestida de blanco. Ellos dicen así, no sabían quién era, pensaron que era una señora, tenía las manos juntas y estaba con el rosario en sus brazos. Ella les dijo que venía del cielo y los felicitó por hacer oración. Después les pidió que regresaran a ese lugar el día 13 de cada mes y que así lo hicieran durante 6 meses. Así que cuando hablamos de las apariciones de Fátima, no estamos hablando de un solo día o solo un mes, como sucedió aquí con las apariciones de Guadalupe, que se dieron del 9 al 12 de diciembre. Ahí estamos hablando del 13 de mayo y todavía 6 meses más. Y ella les dijo que al final de ese tiempo les diría quién era y qué era lo que quería. Cuando la señora desapareció, Lucía les pidió a sus primos que no dijeran nada, pero evidentemente como los niños son pequeñitos, no saben muchas veces tener un discernimiento, pues al regresar a su casa, Jacinta le contó a sus papás lo que había visto. Ellos fueron a comentarlo con la mamá de Lucía y pues ahí empezó el chisme, que Lucía, ¿qué les estás enseñando a los niños? Que si le estás enseñando a decir mentiras, que si es cierto, que si no. Lo importante es que ellos creyeron que todo había sido un invento de la pequeñita, después se dieron cuenta que no, y de cualquier manera le prohibieron que siguiera inventando este tipo de historias. Al mes siguiente, el 13 de junio, los niños regresaron al lugar. Claro, no le dijeron a sus papás que iban a ese encuentro, simplemente como todos los demás días fueron a esa zona. Ahí se les apareció la señora y les advirtió que tendrían que sufrir mucho, pero que ella les ayudaría para que no tuvieran miedo. Una advertencia me parece muy fuerte para un niño, porque cuando a un niño tú le dices que se va a enfrentar a una situación difícil, pues generalmente los niños tienen miedo, pero ellos no tuvieron miedo.
También les pidió la Virgen en esta segunda aparición del 13 de junio que aprendieran a leer y a escribir, porque en aquel tiempo, pues, lamentablemente no se tenía la mentalidad de nuestra época donde todo mundo, especialmente los niños, tiene que ir a la escuela. En aquel tiempo, pues solamente los que tenían muchos recursos o los que en su familia habían aprendido a leer y a escribir, pues se preocupaban porque los pequeñitos también lo hicieran. Y la Virgen, como una verdadera mamá, les dijo: señores, si quieren ustedes ser verdaderamente mis amigos, no tienen que conformarse con rezar. Rezar es muy bonito, pero también hay que tener una formación humana, y por eso les pidió que aprendieran a leer y a escribir. Les pidió también que rezaran el rosario y que hicieran sacrificios por los pecadores. Esto es muy importante porque a veces nosotros ofrecemos, no sé, regalos, ofrecemos canciones, ofrecemos cosas buenas a la gente que nos cae bien, a los que nos han hecho algún favor, pero nunca pensamos en la gente que está comportándose en forma equivocada. A veces incluso los maldecimos. Por ejemplo, ¿quién en este tiempo se atreve a pedir y con amor, a pedir por un secuestrador, por un delincuente, por un narcotraficante? Nadie. Pero si nadie pide por él, pues a lo mejor nunca va a poder tener la transformación de su mente y de su corazón. Por eso la Virgen nos enseñó a pedir por los pecadores. En esa ocasión habían seguido a los niños, porque el chisme corrió rápido en el pueblo, unas 70 personas. Y claro, al no poder ver nada, los niños sí veían a la Virgen, pero la gente no veía a nada, pues esta gente se sintió decepcionada y pensaron que los pequeños estaban mintiendo. Solo algunos de estas 70 personas dicen que vieron una nubecilla blanca que salió del árbol, pero fue todo. Durante el mes de junio muchas personas acudieron a ver el lugar de las apariciones, pero también muchos otros se burlaron de los niños y de sus padres. Sucedió exactamente lo que sucede en nuestro tiempo, que de repente dicen en tal lugar se apareció la Virgen, que la Virgen del metro, que se apareció en tal lugar el ángel, y ahí va la gente con curiosidad porque siempre es más el morbo que el deseo de conocer profundamente a Dios. El párroco del lugar se mostró incrédulo cuando la madre de Lucía la llevó con él. Él le tuvo que hacer como cualquier sacerdote lo hubiera hecho, preguntas a la niña para que ella pues mostrara que estaba mintiendo o el sacerdote tuviera algún indicio de que realmente estaba hablando con la verdad. Él estuvo constantemente preguntándole cosas como: ¿estás segura de que esa aparición proviene del cielo y no del demonio? Una pregunta que los sacerdotes hacemos porque el demonio también puede presentarse en formas bellas para engañar a la gente. Es decir, el demonio podía presentarse en forma de una mujer muy bella, en forma de alguien con apariencia de ángel, para hacerle creer que está siguiendo el vidente a Dios o al ángel o a la Virgen, cuando en el fondo está siguiendo a Satanás. Y por esto el sacerdote le decía: a ver, ¿qué te dijo? A ver cómo era, a ver, realmente te está enseñando cosas positivas o cosas negativas. Y bueno, este tipo de preguntas, especialmente la de que si no sería el demonio al que ella estaba viendo, inquietó a la niña y le comenzó a dar miedo, por lo que el 13 de julio estaba muy atemorizada y no quería ir a ver a la señora. Sin embargo, sus primos le insistieron que fueran y ella finalmente aceptó. Sería la tercera revelación. Para esa ocasión eran 5,000 los curiosos que acompañaban a los niños esperando ver algún prodigio, para que veas cómo los chismes, especialmente en los pueblos, corren rápido. Ellos solamente pudieron ver una especie de relámpago blanco. Los niños vieron más allá de eso, vieron a la señora. Ella les pidió que siguieran rezando el rosario para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Asustada por la idea del demonio, Lucía le dijo: quisiera pedirle que nos diga quién es usted, y le quiero pedir que haga un milagro para que todos nos digan que no estamos mintiendo, porque nos están diciendo que somos mentirosos. Entonces la señora le respondió: sigan viniendo aquí todos los meses,
y en octubre les diré quién soy yo y lo que deseo también. Haré un milagro que podrán ver todos para creer. Después de aquella aparición, el alcalde y el gobernador decidieron dar un escarmiento a los niños mentirosos por alterar el orden público, porque 5,000 personas que llegaron al lugar y empezaban ya a inventar todo tipo de cosas, ellos decidieron entonces dar un escarmiento a los niños y los retuvieron en una población cercana, es decir, del 13 de agosto hasta el día 15. Estuvieron retenidos ahí y bueno, los amenazaron incluso de muerte, llamaron a un psiquiatra para que atestiguara que estaban locos. Sin embargo, el psiquiatra y toda la gente que trató a los niños se dieron cuenta que no estaban mintiendo. Les hacían cuestionarios a cada uno por separado y todos coincidían en lo que decían, de tal manera que las cosas iban siendo más complicadas para algunos. Pero de esto continuaremos hablando al regreso del corte. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu Camino. Un programa para encontrar la meta. El 13 de agosto de 1917 eran más de 20,000 los asistentes a la cueva de Iria, pero los niños no asistieron porque estaban, como ya te he dicho, retenidos por el gobernador. Los curiosos regresaron desconsolados a sus hogares porque no pudieron ver ni a los niños ni a la Virgen. El domingo 19 de agosto, es decir, el mismo mes, después de acudir a misa, los niños fueron a rezar el rosario a aquella cueva y un poco más tarde, en un campo cercano llamado Los Baliños, se les apareció la Virgen y les dijo: quiero que sigan yendo a la cueva todos los días 13 de cada mes y que sigan rezando el rosario diariamente. Y les volvió a repetir que el día 13, aquel día 13 de octubre, haría un milagro muy, muy especial. El 13 de septiembre fueron ya casi 35,000 personas reunidas en aquella cueva. Por primera vez asistieron sacerdotes y seminaristas. Lucía hizo peticiones de curación para enfermos y de conversión para pecadores, a lo que la señora respondió: curaré a unos, pero no a otros, porque el Señor no confía en ellos. Al término de la aparición, los presentes afirmaron haber visto un óvalo luminoso dirigiéndose hacia el este, algo que incluso algunos han comparado con un ovni, un objeto volador no identificado. Desde la primera aparición los niños recibían todo tipo de visitas, no faltaban quienes se arrodillaban ante ellos en forma supersticiosa o quienes los amenazaban si no se producía algún milagro. En la víspera del 13 de octubre, los padres de los niños les propusieron que se confesaran porque ellos pensaban que si el milagro no se realizaba, la gente se iba a ir contra los niños y los iban a agarrar a golpes y podían a lo mejor hasta golpear a la propia familia. De tal manera que tuvieron una preparación espiritual. Desde la tarde anterior al 13 de octubre, ya 30,000 personas estaban rodeando la cueva de Iria, y aunque hacía frío y la lluvia no cesaba, toda la gente pasó la noche a campo abierto con la esperanza de poder ver aquel milagro prometido. Llegó la mañana. Para ese momento ya había 70,000 personas, ateos, curiosos, periodistas e incluso médicos que intentaban estudiar a los niños en aquel estado de alucinación que parecían tener. A mediodía, a pesar de la lluvia, Lucía les pidió a todos que, por respeto a la señora, cerraran sus paraguas. Te recuerdo que había llovido desde las 6 de la mañana y después del relámpago de costumbre, los niños vieron a la Virgen María. Ella, la pequeñita Lucía, le preguntó: ¿quién es usted y qué desea? Y ella le contestó ahora abiertamente: soy Nuestra Señora del Rosario. Deseo que aquí se construya una capilla en mi honor y que se continúe rezando el rosario todos los días. La guerra llega a su fin
y los soldados no tardarán en volver a sus casas. Después, Lucía, que había recibido muchas peticiones, le dijo: «Tengo muchas cosas que pedirle». La Virgen le dijo: «Algunas te las concederé y otras no. Es preciso que los hombres se enmienden, que pidan perdón por sus pecados, que no ofendan más a nuestro Señor, que ya está demasiado ofendido». Entonces la Virgen María se elevó y Lucía pudo ver a San José llevando en brazos al niño Jesús, después a Jesús adulto, y después a la Virgen María vestida de blanco y con un manto azul celeste que cambiaba y de repente la hacía verse como Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de los Dolores. Después de que Lucía tuvo esta visión, todos los presentes, los 70,000, fueron testigos del milagro prometido. Creyentes y no creyentes, religiosos y científicos, pudieron ver lo que un testigo describe así. Fíjate, así lo escribió. El sol apareció en el cenit como un disco de plata que podían mirar los ojos sin deslumbrarse. Alrededor del disco mate se pudo ver algo así como una brillante corona. De pronto parecía temblar, sacudirse con bruscos movimientos y finalmente, dando vueltas sobre sí mismo como una rueda de fuego, proyectó en todas direcciones unos rayos de luz cuyo color cambió muchas veces. El firmamento, la tierra, los árboles, las rocas, los niños videntes y la inmensa multitud aparecieron sucesivamente como teñidos de amarillo, cambiaron luego al color verde, al rojo, al azul, al morado, y todos tuvieron la sensación de que el sol se desprendía del firmamento y caía sobre la tierra. Eso es a lo que se le llama el milagro del sol. Y te recuerdo, 70,000 personas vieron esto. De hecho, un científico presente en el lugar dijo que eso no se podía deber a una alteración de la retina. Y después de la visión sucedió algo muy interesante. Yo te dije que todo el tiempo, toda la noche estuvo lloviendo, la tierra estaba mojada, todos tenían la ropa mojada, pues después de esta visión del sol que parecía caer por tierra, la tierra y todos tenían totalmente secas sus vestiduras. Curiosamente, aunque la mayoría pudo ver lo anterior, hubo también algunos, un pequeño puñado, que no pudieron ver absolutamente nada. A partir de ese momento se construyó en ese lugar el santuario de Fátima, que es visitado por miles de peregrinos. 2 de los niños, como les había dicho ya la Virgen, Francisco y Jacinta, murieron muy pronto. Francisco 2 años después y Jacinta 3 años más tarde, el 4 de abril de 1919 y el 20 de febrero de 1920. ¿Qué pasó con Lucía? Ella ingresó como religiosa en un convento del Carmelo de Coimbra, y ella recuerda especialmente las palabras de la Virgen: «Muchos pecadores se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Es necesario hacer sacrificio por los pecadores». Y también recuerda que la Virgen le dijo que cuando hicieran algún sacrificio dijeran: «Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores». Y que cuando rezaran el rosario dijeran después de cada gloria: «Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia». Después de estas apariciones sabemos nosotros que vino la paz, afortunadamente terminó la guerra mundial y que algunas cosas que la Virgen María les había dicho se fueron cumpliendo. Y algo interesante que quizás tocaremos en otra ocasión más profundamente tiene que ver con los llamados 3 secretos de Fátima. En primer lugar, la Virgen nunca habló de secretos, habló de mensajes. Y el tercer mensaje, Lucía quiso mantenerlo en secreto, por lo que se le empezó a llamar el secreto de Fátima. Sin embargo, Lucía comunicó ya este mensaje, ya ha sido publicado, incluso todo el mundo lo conoce, y este tercer último mensaje no tiene que ver con el fin del mundo, como mucha gente ha inventado, sino más bien nos habla de un tiempo difícil para la Iglesia, un tiempo de persecuciones para la Iglesia, donde incluso el Papa tendría un atentado que se cumplió precisamente allá en Roma un 13 de mayo, cuando nosotros supimos que el Papa había sido baleado.
Este tercer secreto o mensaje nos dice, sin embargo, que después de persecuciones, la Iglesia se levantará victoriosa y purificada. Pues sobre esto hemos hablado el día de hoy y continuaremos en el siguiente programa. Muchas bendiciones. Hasta mañana.